Bueno, gracias a ustedes por invitar. Eh, Arrancamos, si les parece, con síndromes respiratorios. ¿Eh? Eh, Digo, para tirar un par de clasificaciones generales, después podemos ir a la UP o a las preguntas que haya. Yo voy a dar un pantallazo general de los distintos síndromes. Ustedes piensen cuando tienen el sistema respiratorio, está conformado por las vías respiratorias, el parénquima, la pleura, los grandes vasos y el mediastino. Esas serían las cinco grandes partes. Ustedes piensen que por cada una de esas partes hay un síndrome o hay varios síndromes. Eh, entonces, tenemos síndromes de las vías aéreas, síndromes parenquimatosos, síndromes pleurales, síndromes mediastínicos y síndromes de los grandes vasos. ¿Está? O síndromes vasculares. Entonces, arrancamos por los síndromes de las vías aéreas. Ustedes tienen las vías aéreas altas, medias, si querés, o bajas, o altas y bajas en realidad, y en el medio, bueno, por ejemplo, están, no sé, hay tres grandes, o hay tres grandes grupos acá. Vos tenés por obstrucción, ¿sí? Tenés un síndrome, tenés síndromes obstructivos, que es por obstrucción, por ejemplo, de la vía aérea por algún ahogamiento o por algún cuerpo extraño. Después tenés como, digamos, tenés patologías como síndromes infecciosos, ¿sí? Tenés patologías infecciosas donde tenés la bronquitis, la traqueobronquitis, y después tenés las bronquiectasias, ¿sí? Entonces empezamos eh, por el síndrome obstructivo. Los síndromes obstructivos tenés un ahogamiento por un cuerpo extraño, tenés un cuadro de una exacerbación de asma, de una exacerbación de POC, pero tenés algún cuadro obstructivo, ¿sí? Dentro de los cuadros obstructivos, por ejemplo, donde hay ahogamiento, ¿qué tenés? Tenés un atrapamiento aéreo, tenés como síntoma o como signo la disnea, la tos, el uso de músculos accesorios, tenés el tiraje intercostal. La disnea no suele asociarse, si es un síndrome obstructivo, la disnea no suele asociarse a una posición o un cambio de posición. Por ejemplo, como no es lo mismo que una ortopnea. Si un paciente viene manifestando una ortopnea, nosotros no nos vamos a inclinar por un síndrome obstructivo, porque cuando hay obstrucción independientemente de, de la posición del cuerpo, ¿sí? O sea que vos tenés disnea, tenés tos, tenés uso de los músculos respiratorios y tenés un fenómeno que puede darse, que es el atrapamiento aéreo. Eh, Tenés en distintos niveles de la vía respiratoria, tenés obstrucciones. Tenés obstrucción, por ejemplo, por un ahogamiento, por un cuerpo extraño, por ejemplo, un paciente que se atraganta con un pedazo de carne, con un pedazo de comida o con una pieza dentaria o lo que sea, donde los síntomas van a tender a ser más superiores. Por ejemplo, estridor laringio, por ejemplo, un tiraje supraesternal, donde se hunde el hueco supraesternal. Eh, Dependiendo si es total o si es parcial, va a haber tos o va a haber disfonía o va a haber directamente, va a haber directamente nada, un silencio completo o una cianosis porque es una obstrucción total. ¿Sí? El paciente no puede toser, no puede, no es que tiene una disnea o que no puede toser, el paciente está totalmente ahogado. Si es parcial, esa obstrucción, se puede dar tos, se puede dar disnea y se puede dar disfonía o se puede dar, bueno, la tos como reflejo, ¿no? Después tenés las que afectan el árbol bronquial, por ejemplo, o el EPOC, algunas de esas dos patologías, por ejemplo, la crisis asmática, ¿no? Una exacerbación de un cuadro asmático. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también tos, vamos a tener, porque hay en el cuadro asmático, acuérdense, o en la exacerbación aguda, mejor dicho, hay una broncoconstricción donde se produce una dificultad para la exhalación del aire, para la expiración. Se produce tos, se produce disnea y se produce el tiraje de los músculos, el uso de músculos accesorios. Y después tenés
una dificultad respiratoria por un EPOC, por ejemplo, también por una reagudización de un cuadro de EPOC, que van a ser síntomas y signos similares. La tos productiva, tos seco productiva, depende del estadio, y va a haber también disnea, también puede haber palidez, cianosis, dependiendo de la evolución del cuadro. Pero a grandes rasgos tenemos la obstrucción, un síndrome obstructivo de vías aéreas superiores y síndrome obstructivo de vías aéreas inferiores. Después tenés los síndromes infecciosos. Dentro de los síndromes infecciosos tenés la traqueobronquitis, la bronquiolitis, son todos cuadros infecciosos, virales o bacterianos, la mayoría de las veces virales. Las bronquitis, acuérdense que suelen ser virales. Que se manifiestan por tos, generalmente productiva, serosa o mucosa o seromucosa, puede tener fiebre el paciente, puede tener disnea, puede tener dolor torácico, y bueno, cambios, sí, en el caso de tratarse de una exacerbación de un EPOC, puede haber cambios en las características del esputo, ¿no? Y después, como tercer punto, dentro de los cuadros digamos, de los síndromes de vía aérea, tenés las bronquiectasias. Las bronquiectasias, acuérdense que según lo que describe el libro, son es la dilatación anormal y permanente del árbol bronquial o de alguna parte del árbol bronquial. Y se da por alteraciones que son irreversibles. Por ejemplo, en un paciente que tiene POC, hay bronquiectasias, o puede haber bronquiectasia. Entonces, en un paciente que tiene, por ejemplo, no sé, una lesión bronquial crónica por inhalación de vapores, de gases tóxicos, por aspiración de contenido gástrico, por infecciones a repetición, entonces se produce un daño en los componentes elásticos y musculares de la pared y se produce un atrapamiento aéreo, no funciona correctamente el ingreso y el egreso del flujo de aire. Entonces, el examen físico o los signos y síntomas pueden ser, bueno, también tos y expectoración mucopurulenta como principales manifestaciones. También puede haber hemoptisis o hemoptisis, que acuérdense de diferenciar la hemoptisis con el esputo hemoptóico. Una cosa es esputo con sangre y otra cosa es hemoptisis, que es sangre franca. Y el examen físico torácico suele ser normal, y bueno, dependiendo del tipo de patología o del diagnóstico que tenga el paciente. ¿Qué vamos a hacer con estos cuadros obstructivos, con la traqueobronquitis, con la bronquitis, con el EPOC, con el asma? Vamos a hacer los diagnósticos diferenciales o el paciente, ¿cómo va a venir? Va a venir con algún síntoma respiratorio, sería con tos seca productiva, con fiebre, con disnea, con dolor torácico, como dijimos antes, dependiendo del síndrome que tenga, y va a venir con algún síntoma o signo, y después nosotros le vamos a hacer la historia clínica. A la hora de hacer la historia clínica es importante para un paciente asmático, con EPOC, con bronquiectasia, algún paciente con alguna de estas patologías, alguno de estos síndromes de vía aérea, es importante preguntarle la edad, ¿sí? Acuérdense, la historia clínica tiene datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos, noción de foco y anamnesis por aparato. Dentro de los datos personales es importante preguntarle la edad, el sexo. ¿Por qué la edad? Porque no es lo mismo un paciente que venga con tos y con expectoración mucopurulenta, un paciente tal vez, un adolescente de 14, 15 años, a que venga un paciente de 70 años con tos y expectoración y fiebre. No vamos a sospechar los mismos cuadros, no vamos a sospechar los mismos agentes etiológicos, no vamos a sospechar en los mismos factores de riesgo que puede tener uno o puede tener otro. O sea que es importante preguntarle la edad, es importante preguntarle el sexo, es importante preguntarle los diferentes datos personales, por ejemplo, dónde vive, domicilio, si tiene vacunas, atenciones médicas, en qué lugar, en relación a los datos básicos, a los datos personales.
Después motivo de consulta puede ser tos, puede ser expectoración, puede ser disnea, puede ser dolor torácico. Acuérdense que tienen que poner siempre un motivo de consulta, a lo sumo 2 motivos de consulta, pero siempre ponerlo en un término semiológico, en un término médico, y en el caso de que ustedes pongan algo que exprese el paciente como motivo de consulta, lo ponen entre comillas. Entonces, después la enfermedad actual ustedes describen, y acuérdense en la enfermedad actual de describir todas las características de cada uno de los síntomas que presenta el paciente. En antecedentes personales es importante plantear, por ejemplo, en estos pacientes si es fumador, bueno, tabaquista, jerarquía, si trabaja en alguna fábrica, si trabaja en alguna industria con contaminante, si está, por ejemplo, bueno, ahora están los incendios en el sur o en distintos lugares del país, si estuvo en contacto con incendios, con quemas de humedales, quemas de determinados materiales, trabajo en determinadas fábricas, industria, contacto con el asbesto, contacto con la minería, contacto con algún tipo de producto o en alguna rama donde puede estar afectándole o puede estar generándole alguna de estas patologías. Como antecedentes personales, entonces, si es tabaquista, si tiene antecedentes de asma o de EPOC, no es lo mismo un paciente de 70 años que tiene antecedentes de EPOC y que viene con tos y expectoración que un paciente de 70 años con antecedentes que no es tabaquista y que no tiene diagnóstico de EPOC, que nunca tuvo ningún problema y que es el primer episodio. ¿Sí? En uno puede sospechar una exacerbación de su cuadro crónico y en otro sospecho una infección aguda. Como antecedentes familiares, lo mismo, las mismas patologías con respecto a algún familiar y determinar la patología y determinar el grado de relación. Después, en relación, un segundo. Los bichos, los gatos en casa están molestando. En relación a entonces los antecedentes familiares, bueno, le preguntamos eso. Preguntamos también como antecedente personal y familiar importante cáncer de pulmón, cáncer bronquial. Acuérdense que es una causa bastante frecuente dentro de los cánceres para personas, por ejemplo, tabaquistas, para personas con determinados factores de riesgo. Entonces, es importante, junto con la determinación de los antecedentes personales y familiares, la determinación de los hábitos y de, bueno, este tipo de enfermedades. Cuando vamos a plantear o a preguntar sobre los hábitos, es importante preguntar sobre, como dijimos antes, tabaco, alcohol, determinadas patologías que estén, que puedan tener que ver o que puedan estar determinando, condicionando determinados factores de riesgo que pueden estar condicionando o determinando alguno de estas patologías. Como noción de foco, preguntamos siempre para cuadros respiratorios y la importancia de la tuberculosis. Bueno, perdón. Basta. Listo. La importancia de preguntar sobre antecedentes de tuberculosis, tanto como antecedente personal o familiar, como la noción de foco en una de en relación a la vivienda, en relación a si hay hacinamiento, en relación a las condiciones de vida y en relación a todo lo que tenga que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla esta patología. Y después, bueno, anamnesis por aparato, en relación también a la patología o a los signos o síntomas que presenta el paciente, determinar síntomas aparato por aparato. Bueno, ¿estamos en relación a síndromes de vías aéreas? ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a síndrome de vías aéreas? No explicaste nada. No, estamos bien. Bueno, estamos. Después tenemos de síndrome, yo voy a empezar por los tres, por los tres como más comunes o por lo menos por los tres a partir de los cuales ustedes pueden encarar la UP, ¿no? O ustedes pueden encarar las preguntas y demás.
El segundo sería el síndrome parenquimatoso, o los síndromes de parenquimatosos, que tenés dos, el síndrome de condensación y el síndrome intersticial, perdón, tres, el síndrome de condensación, el intersticial y el cavitario. Dentro del síndrome de condensación, ¿qué tenemos? ¿Qué patología tenemos? Neumonía. Neumonía. Bien, perfecto. Un síndrome de condensación, una patología que conlleva un síndrome de condensación, podría ser la neumonía. Los síndromes de condensación, vos tenés, en general, por ejemplo, si hablamos de una neumonía, tenés también tos, pero esa tos suele ser productiva, mucopurulenta, tenés fiebre alta, tenés una dificultad respiratoria, o sea, una disnea, y vas a tener determinados signos a un examen físico, al examen físico. Por ejemplo, en la auscultación, en la neumonía, a la auscultación vas a tener o un RAL crepitante, acuérdense de diferenciar los RALs crepitantes con los subcrepitantes, o sea que vas a tener un RAL crepitante, o vas a tener un silencio auscultatorio, o vas a tener una disminución del murmullo vesicular. O sea, disminución del murmullo vesicular, silencio auscultatorio o RALes crepitantes, ¿sí? Acuérdense que los RALes crepitantes se dan solamente en la inspiración, se dan al final de la inspiración, como un burbujeo bien finito, como un despegue de un velcro, y solamente, como dije antes, en la inspiración. A diferencia del RAL subcrepitante, que se da tanto en inspiración, o se puede dar tanto en inspiración como en expiración, tiene un burbujeo, un sonido un poco más grueso, y otra de las características es que no se modifica que se modifica con la tos, el RAL subcrepitante, cosa que no pasa con el RAL crepitante. El RAL crepitante, vos en general le auscultás al paciente, le haces respirar profundo, se escucha el sonido de ese burbujeo, habitualmente se puede confundir con algún otro sonido, con una disminución también del murmullo vesicular, con alguna sibilancia, con algún ronco, con un RAL subcrepitante se puede confundir, no porque sean similares, sino porque se pueden superponer en el mismo cuadro. Entonces, una de las cosas que le decía al paciente es que tosa, ¿sí? Entonces le decía al paciente tose, el paciente tose otra vez y le volvés a hacer respirar hondo. Cuando vuelve a respirar hondo, volvemos a encontrar exactamente el mismo ruido, exactamente en el mismo lugar y exactamente de la misma forma. ¿Está? No se modifica para nada. A diferencia del RAL subcrepitante, que escuchás un burbujeo, no te das cuenta porque a veces es tan fino como el RAL crepitante, o sea que capaz que no te das cuenta, pero le decía al paciente, bueno, tosé, y bueno, suele modificarse, cambia la característica, se vuelve más fino, se vuelve más grueso, cambia de carácter, se empieza a escuchar solamente la inspiración y una partecita de la expiración, se empieza a escuchar solamente en la expiración, bueno, cambia la característica, eso es lo importante. Entonces, otra de las cosas que podemos encontrar en el examen físico, bueno, eso es en la auscultación. A la percusión, por ejemplo, podemos encontrar una matidez en el examen físico porque es un síndrome de condensación, ¿sí? O sea, encontramos matidez porque hay una masa ocupando una parte del parénquima pulmonar que no llega a ser digamos, no llega a ser la resonancia o el efecto de caja de resonancia que hace una vía aérea permeable con el murmullo vesicular conservado y con toda la vía aérea permeable y con los alvéolos permeables. Entonces no hace esa caja de resonancia y el sonido queda apagado, ¿sí? O sea que hay una matidez. O también puede ser una submatidez si hay superposición. Después, en relación a la palpación, ustedes van a evaluar dos maniobras en palpación. Acuérdense, las vibraciones vocales y la expansión de bases y vértices. La expansión de bases y vértices, dependiendo del grado de afectación, va a estar disminuida la capacidad respiratoria o el movimiento respiratorio, por lo tanto, la expansión de bases o vértices puede estar disminuida en relación al ángulo que se forma de las manos y los dedos. Por favor, apaguen los micrófonos si alguien lo tiene prendido.
Después, otra forma, otro modo de evaluar en relación a la palpación es la palpación de las vibraciones vocales. Lince, Gisela, ¿puede ser? Que tengas el micrófono prendido. Ahí está, gracias, Gisela. Después, en relación a las vibraciones vocales, las mismas están disminuidas. ¿Por qué están disminuidas? Perdón, las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Porque el sonido se transmite a través del parénquima y a través de los sólidos se transmite mejor, ¿sí? Entonces, como tenés un síndrome de condensación, hay una solidificación o el líquido, digamos, hay algo que le está dando mejor transmisión a la vía aérea a través del parénquima, por lo tanto, las vibraciones vocales están aumentadas. A diferencia de cuando hay aire solamente, que están disminuidas, o también cuando hay algo sólido entre el pulmón y la pleura, por ejemplo, algún derrame pleural o algún empiema, ¿sí? Cuando hay algún derrame pleural que está haciendo como una especie de capa o de cortina entre el pulmón y la pleura, las vibraciones vocales están disminuidas, porque eso sólido o eso líquido no está dentro del parénquima transmitiéndose, sino que está obstaculizando entre el parénquima donde se transmite la vibración y la pared torácica. ¿Está claro por qué los rales, por qué las vibraciones vocales aumentadas, por qué la expansión de bases y vértices? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces después tenemos, o en realidad primero tenemos la inspección. Yo fui ansioso de atrás hacia adelante. Si empezáramos en un orden correcto, acuérdense que primero tienen la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Dentro de la inspección vemos los movimientos, digamos, los movimientos respiratorios, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios. Acuérdense de la evaluación activa y pasiva del tórax, ¿sí? Sería, bueno, esos diferentes aspectos que nos van a dar un indicio a ver si el paciente tiene alguna dificultad respiratoria o no tiene dificultad respiratoria, cómo está la coloración de la piel, cómo está la distribución del vello, si hay o no uso de músculos accesorios para ver si hay una dificultad respiratoria o una mayor dificultad para ingresar o egresar, para inspirar o expirar el aire. Entonces, tenemos la inspección, la palpación, dijimos, expansión de bases y vértices y vibraciones vocales. La percusión, dijimos, la matidez. Y después tenemos la auscultación, que dijimos rales crepitantes, disminución de murmullo vesicular o sonidos directamente abolidos. Estamos hasta ahí en lo que es un síndrome de condensación, lo que es una neumonía, un cuadro de neumonía. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿En relación a la semiología? Tengo una pregunta en relación Dale, Luisa. al síndrome de condensación. Sí. Es que yo en tuberculosis había leído que la primaria progresiva puede dar como una consolidación también, un síndrome de consolidación. Y mi pregunta va si hay alguna diferencia en cuanto al examen físico. Yo supongo que la diferencia está en los pacientes, ¿no? Pero si el examen físico es un síndrome de condensación típico. Sí, el síndrome de condensación es condensación, o sea que si hay una consolidación, los signos y síntomas que yo encontré en el examen físico son los mismos, salvo por la patología en general, por ejemplo, la pérdida de peso, qué sé yo, una neumonía no te va a dar una pérdida de peso de 10 kilos y una tuberculosis tal vez sí, no te va a dar determinadas alteraciones en el trofismo, una neumonía y una tuberculosis sí. Entonces, salvo por los síntomas constitucionales, lo que es la evaluación del examen físico de tórax es la misma a los fines prácticos porque en los dos casos hay una condensación y una consolidación. Perfecto. Bien. Hasta ahí estamos. Después. Sí, Danilo, decime. La expansión de base y vértices están disminuidas, ¿no? Porque no pueden entrar tanto aire y sería eso.
no escuché bien. Exacto. La expansión de base y vértice están disminuida porque no puede entrar correctamente el aire o puede estar, por ejemplo, asimétrica, porque si es muy grande la consolidación, muy grande el daño, que por ejemplo puede ser una neumonía que me esté generando un derrame pleural también, como complicación. Entonces, no es la misma la entrada de aire a un pulmón sano que a un pulmón con un bloque neumónico y con un derrame pleural. Perfecto, gracias. Vamos. Después, cuando hay una condensación, como así también cuando hay un grado de obstrucción, también puede haber una telectasia. ¿Sí? Acuérdense que la telectasia es el colapso. Acuérdense que una telectasia es el colapso de una parte del parénquima respiratorio. Y esa parte del parénquima respiratorio, ¿por qué colapsa? Colapsa porque se queda sin espacio de intercambio. Por ejemplo, hay un paciente con un CA, un CA bronquial que hace una obstrucción total de algún bronquio y todo el espacio que está posterior, en todo el espacio que está posterior hay un atrapamiento aéreo, el espacio que está posterior a esa obstrucción, y ese aire que está muerto en ese espacio con atrapamiento aéreo se va reabsorbiendo y como consecuencia genera un colapso pulmonar, ¿sí? También en una telectasia también puede encontrarse, acuérdense, una matidez, porque de la misma forma hay consolidación de alguna forma de ese parénquima, ¿está? Hay una consolidación de alguna forma de ese parénquima. Y después pueden tener una telectasia también por compresión. ¿Por qué? Porque ese mismo CA de pulmón, por ejemplo, CA bronquial, puede estar comprimiendo otras áreas y puede generar de la misma forma una consolidación de una parte del parénquima. Asimismo también puede ser por un derrame pleural o por un neumotórax que también esté comprimiendo una parte del parénquima de la misma forma. Otro síntoma importante en un síndrome de condensación es la pectoriloquia o legofonía, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque una de las características de estos cuadros es que vos apoyás el estetoscopio a un paciente con un pulmón sano, le haces hablar y vos escuchás un sonido que es inentendible. Ahora, un paciente que tiene una consolidación, cuando vos apoyás el estetoscopio en el lugar de la consolidación, se escucha claramente lo que el paciente puede decir o lo que el paciente relata o lo que el paciente habla. Esa es una característica que tiene un síndrome de condensación. ¿Qué se trata? Bueno, como dijimos, una neumonía, algún estadio de la tuberculosis. Y después tenemos los síndromes intersticiales que se afectan principalmente no el parénquima, sino el estroma pulmonar, el intersticio. En general son, por ejemplo, neumonías atípicas, por neumonías, qué sé yo, una fibrosis pulmonar idiopática, una sarcoidosis, una neumonitis por fármaco, pero son neumonías atípicas o neumonitis, se suele decir. Este paciente va a tender a tener un cuadro distinto al que tiene una neumonía típica con un síndrome de consolidación. Va a tener una tos más bien seca porque no hay una afectación del parénquima principalmente, sino del estroma. Entonces va a tener una tos más bien seca o con un esputo aiceroso, va a tener puede tener algo de disnea, decaimiento, algún cuadro de malestar generalizado, con fiebre más bien insidiosa, una fiebre más bien baja. Y después bueno, en el examen físico no van a tener un aumento, como no hay una consolidación, no van a tener un aumento de las vibraciones vocales, no va a haber grandes cambios en relación a la auscultación, porque no va a haber ocupación de los alvéolos, no va a haber afectación de los bronquios, de los bronquiolos terminales. Por lo tanto, no van a tener grandes cambios en el examen físico. A lo sumo pueden tener algunos rales subcrepitantes, dependiendo del grado de afectación del parénquima, pero si principalmente o centralmente la afectación es del estroma, no tiene por qué haber grandes cambios en relación al examen físico.
Y después el síndrome cavitario, va a haber, por ejemplo, se trata de una tuberculosis, ya cuando se produce una caverna en un cuadro de tuberculosis, en un estadio ya de una caverna, donde van a encontrar el examen físico en la expansión de bases y vértices, dependiendo del tamaño de la caverna, dependiendo de la afectación del pulmón, también pueden encontrar disminuida la expansión de bases y vértices, pueden encontrar disminuidas las vibraciones vocales, porque acuérdense que ahí adentro de la caverna hay aire y hay espacio muerto, hay espacio aéreo muerto que no circula, por lo tanto las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque no tiene sobre dónde transmitirse, salvo que haya una consolidación, como dijimos antes. En una caverna no tiene por qué haber aumento, sino disminución de las vibraciones vocales. Después van a tener a la percusión una hipersonoridad o un timpanismo, dependiendo de la afectación del grado de afectación del pulmón, y en la auscultación van a tener un silencio auscultatorio o disminución del murmullo vesicular o un soplo tubario también. ¿Está? Estamos hasta ahí con estos tres síndromes: síndrome cavitario, síndrome de condensación y síndrome intersticial. Profe, ¿no sería soplo anfórico en la caverna? Soplo anfórico también, sí, exactamente. ¿El ¿Qué tubario? dije? ¿Qué dije? ¿Tubario? Sí, tubario. No, soplo cavernoso, soplo anfórico. No, el tubario es cuando es perdón, fue un error mío. El tubario es cuando es en un síndrome de condensación donde hay un bronquio fuente permeable, ¿está? Hay una condensación con un bronquio fuente o con algún bronquio permeable y que está lo suficientemente superficial y es lo suficientemente grande la condensación también como para poder escucharse, ¿sí? Pero Sí. está bien la aclaración, Daniel, gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda, pero no es justamente de esto, sí de vías respiratorias. ¿Cómo diferenciar una faringitis de una laringitis? Nada, son dos cosas, no es el tema de la clase, pero igual son dos cosas totalmente distintas. Una es la inflamación de la faringe y otra es la inflamación de la laringe. Eso nos tendríamos que ir a infecciones respiratorias. La faringitis, los síntomas característicos son odinofagia, que es dolor de garganta, lo que se dice, el paciente viene y te dice tengo dolor de garganta, que se dice odinofagia, y la laringitis, la característica es la difonía, ¿está? Los dos pueden ser, los dos principalmente son virales, salvo la faringoamigdalitis, que en una determinada etapa de la vida, entre los 3 y los 15 años, suele ser bacteriana, o por lo menos es en la etapa el rango etario donde yo tengo que descartar una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo, que es lo que me puede traer como consecuencia o como complicación una fiebre reumática, digamos, otras patologías, ¿está? Pero la característica clínica es de la faringitis la odinofagia y de la laringitis la difonía. Gracias, sí, estaba viendo respiratorio justo y me surgió esta mañana esa duda, no sabía a quién preguntar. Gracias. No hay de qué. Díganme más preguntas o más acotaciones, que me parece que está bueno porque son malas en relación a las dudas que tengan ustedes para rendir. Profe, una pregunta. ¿El soplo tubario corresponde a lo que vemos en diagnóstico por imágenes, que es el broncograma aéreo? No. ¿Es eso lo que escuchamos? El aire No. pasando por el bronquio. No, vos lo que escuchás, claro, bueno. A ver, vos lo que escuchás es el paso de aire en un bronquio permeable que está rodeado, por así decirlo, con una consolidación. Sí, el bronquio pasando por la zona de consolidación, pero que Claro. sea permeable. Claro. Bueno, gracias. ¿Está? No, digo para no mezclar los conceptos y para que no se confundan ustedes, nada. Una cosa es el síndrome de condensación y el soplo tubario, que es un signo clínico, un signo semiológico que escuchamos en el examen físico, y otra cosa es el broncograma aéreo o un signo radiológico. ¿Está? Digo para no confundir y poder ordenarse.
Ah, no, porque cuando se ve eso, eso que quería establecer la correlación, si es eso que estamos viendo, es eso que estamos escuchando también en el examen clínico, el examen físico. Puede ser, puede tener una correlación, pero no siempre es tan lineal. Incluso a veces tenemos el broncograma aéreo y tenemos una consolidación y tenemos un bronquio permeable, pero no escuchamos el soplo. Ah, buenísimo, gracias. ¿Está? O podemos estar escuchando el soplo y no vemos tan claramente el broncograma aéreo, o no vemos tan claramente un bronquio permeable, o no vemos tan claramente una consolidación. Ah, buenísimo. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Otras preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Sí, más fuerte porque se escucha muy bajito. Yo por lo menos te escucho muy bajo. Creo que es el micrófono que está con problema. Me hicieron una consulta en una pregunta en el último final que rendí, que era la diferencia en un síndrome de condensación, por ejemplo, que podríamos ver semiológicamente entre una neumonía y un edema agudo de pulmón cardiogénico, principalmente en la ocultación, pero otros signos también. Y no Ajá. supe con- A ver, en el edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿qué pasa? Cuando hay edema agudo de pulmón, se llenan, hay rales crepitantes en marea ascendente en el examen físico. O sea que yo lo que tengo son rales crepitantes bibasales, bilaterales en marea ascendente. O sea, de abajo hacia arriba. A medida que va evolucionando esa patología, va evolucionando la altura de los rales crepitantes a los cuales los encuentro a la ocultación. Otra diferencia otra cosa que caracteriza un edema agudo de pulmón es la tos. Muchas veces seca y muchas veces con esputo medio rumbroso o un esputo un esputo espumoso, un esputo con determinadas características. Lavado de carne, ¿no? Salmonado. Exacto, eso Salmonado. exactamente. Vos tenés o seco o con esa característica. Y la característica semiológica es, como les dije antes, los rales crepitantes bibasales, bilaterales en marea ascendente. Después, otros signos que va a tener, otros síntomas son disnea paroxística nocturna, ortopnea, vas a tener cianosis, porque si se trata de algo cardiogénico, seguramente ese paciente esté haciendo puede estar haciendo un shock por un infarto, puede estar haciendo alguna insuficiencia cardíaca aguda, una descompensación de su insuficiencia cardíaca congestiva, puede tener edemas en los miembros inferiores, tiene distintos signos y síntomas que me orientan a pensar en un edema agudo de pulmón. A diferencia de un síndrome de condensación, donde yo voy a pensar, cuando hay algo condensado, ¿qué voy a pensar? ¿En algo infeccioso o no infeccioso? Dentro de lo infeccioso puedo pensar en una neumonía, dentro de lo no infeccioso puedo pensar en un carcinoma bronquial. Y ese síndrome de condensación va a estar delimitado, por lo tanto yo los rales crepitantes los voy a encontrar delimitado en un lugar, cuando realizo el examen físico, en el lugar donde apoyo el estetoscopio. Puedo encontrar fiebre, puedo encontrar, si se trata de una tuberculosis, de un cáncer de pulmón, puedo encontrar descenso de peso, inapetencia, palidez, síntomas constitucionales. No sé si está clara la diferencia o vos en qué pensaste o a qué se refería el docente cuando te preguntó eso. Sí, me preguntó más que nada con relación a la ocultación y después, claro, fui a buscar y era más que nada que en el edema cardiogénico sería una cosa más generalizada y en la neumonía es más localizado la ocultación de los rales. Tal cual. Aparte, cuando hay una diferencia, cuando ese paciente se le está haciendo un edema agudo de pulmón, cuando un paciente está haciendo un edema agudo de pulmón, ese paciente no puede respirar, está totalmente ahogado, ¿sí? Porque vos pensás que afecta a los dos pulmones, a los dos bases y es en marea ascendente, o sea, tiene cada vez más dificultad respiratoria y tiene una dificultad respiratoria muy importante y eso le produce un ahogamiento. Esa sensación de ahogamiento
le hace al paciente adoptar una postura erguida, una postura para tratar de hacer entrar aire porque el aire que le entra no le alcanza. ¿Está? Como el aire que le entra no le alcanza, entonces se trata de inspirar más cantidad de aire, entonces toma una postura erguida, con la boca abierta, tratando de inspirar. A diferencia, por ejemplo, de un cuadro asmático, de un cuadro de exacerbación de POC, donde hay una obstrucción por una broncoconstricción, donde lo que le cuesta al paciente no es tanto en un inicio, ¿no? Tomar el aire, o sea, inspirar, sino expirar, ¿sí? Porque normalmente la inspiración se produce de forma activa, o sea que yo normalmente hago fuerza, y la expiración se produce de forma pasiva, o sea que lo único que hago para expirar es soltar el aire, relajar y soltar el aire. Cuando esa expiración no se puede hacer normalmente porque no me alcanza la fuerza para vencer esa resistencia, no me alcanza con soltar el aire, entonces tengo que transformar la expiración, que es pasiva, o sea, solamente soltando el aire, en una expiración activa, o sea, tratando de soplar. O sea que por eso cuando encuentran un paciente con EPOC, con una exacerbación de asma, encuentran un paciente soplador, porque está haciendo esto. Está tratando de soplar, está tratando de sacar aire y de esta forma hacen más fuerza para intentar expulsar el aire y para intentar vencer esa resistencia que le está generando la broncoconstricción. De la misma forma, en vez de estar erguido y buscando aire arriba, como está un paciente con un edema agudo de pulmón, está encorvado hacia abajo, agarrándose de la silla o de la camilla, tratando de soplar el aire. ¿Por qué se agarra de la camilla y se encorva hacia adelante? Porque está tratando de usar los músculos accesorios, está tratando de usar el abdomen, los músculos torácicos, los músculos dorsales, los pectorales, o sea, está haciendo fuerza con todos los músculos que pueda del tórax y el abdomen para poder largar. Por eso un paciente con una dificultad respiratoria de un síndrome obstructivo va a tender a hacer esa fuerza y va a tender a tener esa posición, a diferencia de un paciente con un edema de pulmón, como charlábamos antes por la pregunta que le hicieron a Giselle. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, más preguntas. Está bueno, si tienen otras preguntas de examen, alguno que haya rendido un examen previo, como para charlar sobre eso. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, nada? Por ahora no. Bueno, vamos entonces con neumotórax. Ustedes dentro de los síndromes pleurales tienen diferentes patologías. Una puede ser el neumotórax y la otra puede ser el derrame pleural. ¿Está? Dentro del neumotórax es una patología que se da, acuérdense, porque suelen confundirlo y traten de no hacerlo porque está mal. Digamos, el neumotórax se da cuando se junta aire en la cavidad pleural, ¿sí? Entre las dos hojas de la pleura, tanto la visceral como la parietal. Es un cuadro que puede ser espontáneo, que puede ser por algún traumatismo, que puede ser por alguna herida penetrante, por alguna herida punzante, y es eso, es la presencia de aire entre las dos pleuras, ¿sí? Lo que transforma esa cavidad pleural, o esa cavidad virtual, perdón, que es la cavidad pleural, la transforma en una cavidad real donde ahora está lleno de aire. Esto inevitablemente lo que hace es, vos tenés la cavidad pleural virtual, se te llena de aire, y esto lo que hace es generar una compresión, ¿sí? Sobre el parénquima pulmonar. ¿Estamos? Como dije, a veces puede ser espontáneo, también el libro nombra, por ejemplo, algo iatrogénico, por ejemplo, haciendo un acceso venoso central, podés pinchar la pleura y podés generar el neumotórax, ¿sí? La clínica, los síntomas, los signos del neumotórax, ¿cuáles son? Es un paciente que viene con disnea repentina, con dolor torácico, dolor en puntada de costado, ¿sí?
o sea que viene con un cuadro agudo, bien agudo, porque no es una cosa que se produce en forma insidiosa, como una bronquitis o una neumonía, que el paciente empezó con tos, que me duele un poquito el pecho, que hace 3 días estoy con tos, me siento mal. Esto es una cosa que se da de un momento para el otro, que se da con disnea, con tos, y dependiendo, bueno, de la gravedad del cuadro, por ejemplo, o también, no sé, si se trata de un traumatismo penetrante o de alguna herida penetrante, también puede haber daño del parénquima y puede haber hemóptisis, puede haber distintos síntomas, pero principalmente sí, tos y disnea. Hay un dolor, acuérdense, un dolor torácico en puntada de costado, es un dolor punzante, penetrante, es un dolor bien agudo, bien punzante, y que el paciente te lo describe como una puntada. En eso hay que diferenciarlo de los otros tipos de dolor torácico. Vos tenés, acuérdense que esto se ve en el examen físico, lo que vemos es en la inspección, que vamos a ver si un pulmón ventila bien y el otro no. Nada, claramente una asimetría en la expansión de bases y vértices, con una disminución de la expansión de bases y vértices del pulmón afectado. También pueden estar los dos pulmones disminuidos la movilidad o la elasticidad, porque obviamente vos no respirás solamente, no definís respirar solamente con un pulmón y con el otro no. Entonces también por el dolor tenés limitada la respiración, o por lo menos la inspiración profunda. Encontrás, puedes encontrar cianosis, palidez, porque ese paciente puede estar puede estar con una hipoxemia, puede estar desaturando dependiendo del grado de neumotórax que tenga, de grado de afectación, si es unilateral, si es bilateral. Podés tener a la palpación, podés tener vibraciones vocales disminuidas. ¿Por qué? Porque hay aire y encima ese aire está haciendo como una cortina también entre el parénquima y la pared torácica. Podés encontrar entonces vibraciones vocales disminuidas, podés encontrar expansión de bases y vértices también disminuido. A la percusión encontrás hipersonoridad o timpanismo, en realidad hipersonoridad, y a la auscultación escuchás disminución del murmullo vesicular o silencio auscultatorio, dependiendo, disminución del murmullo vesicular si es muy pequeño y a lo mejor hay alguna superposición. Si no, directamente no escuchás nada. ¿Está? Entonces vos escuchás de los dos lados, de los dos campos pulmonares, y en un lugar lo escuchás bien, o tal vez lo escuchás un poquito disminuido porque la movilidad o la elasticidad del tórax está delimitada, pero del otro lado escuchás directamente la abolición del murmullo vesicular. ¿Alguna duda en relación al neumotórax? ¿A la semiología? No. Bien. Bueno, después tenés el derrame pleural, que es lo mismo, pero en vez de aire, ocupado por líquido, ¿sí? En el derrame pleural se ocupa, por ejemplo, se puede dar por una complicación de una neumonía, por un carcinoma, por por algún traumatismo también, puede ser un hemotórax, puede ser alguna patología que produzca que se ubica líquido adentro de esa cavidad virtual, ¿sí? Que hasta ahora era virtual. Hay líquido porque hay un derrame, hay exudado, trasudado, esa cavidad virtual se transforma en una cavidad real llena de contenido líquido. Ese contenido líquido es el que me va a producir a la inspección limitación a la movilidad. Entonces un paciente que está agitado, que está taquipneico, que tiene una respiración superficial. A la palpación, también disminución de las vibraciones vocales. ¿Por qué tiene disminución de las vibraciones vocales? Por lo mismo de antes, porque no hay una consolidación, no hay mayor parénquima o más concentración en ese parénquima, sino que hay una capa que está funcionando como cortina entre el parénquima y la pared torácica. Entonces hay disminución del murmullo, disminución de las vibraciones vocales, hay disminución
de la expansión de bases y vértices, tenés en la percusión, tenés matidez o submatidez, dependiendo del grado, ¿no? De derrame pleural, del grado de líquido que tenés entre las pleuras, y en la ocultación tenés disminución del murmullo vesicular o abolición directamente del murmullo vesicular. ¿Estamos hasta acá, gente? Sí, profe. Sí. Sí, Bien. una consulta. Dale, ¿Y sí. en qué caso vamos a ver los hidroneumotórax? O sea, la mezcla de los dos. ¿En qué patología? Claro. ¿Dónde lo leíste vos? No, porque también estaba repasando con un amigo y vi que puede producir el neumotórax, el derrame, o si no, hidroneumotórax. Quiero saber si hay, digamos, alguna patología que tenemos que mencionar específica, señor. No, ninguna patología en específico, no. Eso ya me parece que, porque la idea de esto, ¿qué es? La idea de esto es que vos puedas saber, a ver, la idea de esto es empezar a aproximarnos. Cuando te viene un paciente con tos, dolor torácico y disnea, ¿en qué pensás? Y bueno, puedo pensar en un neumotórax, puedo pensar en un derrame pleural. Bien. Vos cuando le haces el examen físico a un paciente que sospechás un neumotórax porque tiene una disnea brusca, que tiene una disnea que aparece súbita, que tiene tos seca, que tiene dolor en punta de costado, bueno, yo digo, che, mira, me parece que puede ser un neumotórax. Bueno, ahí le haces todo el examen, la anamnesis y el examen físico. Y acá lo importante sería que vos puedas entender qué cosas le podés hacer en la anamnesis, qué cosas le podés encontrar en el examen físico y de acuerdo a eso poder construir diagnósticos presuntivos. Acá no es, esto no es clínica, no es cirugía, digamos, acá no hablamos de las patologías en sí mismo, sino acá lo importante es mediante un razonamiento de la historia clínica, mediante las cosas que le pregunto y las cosas que hallo en el examen físico, poder hacer un razonamiento si se trata de un neumotórax, si se trata de un derrame pleural, si se trata de un síndrome de condensación, si se trata de un síndrome de vías aéreas. Me parece que lo central y lo importante es eso, más que nombrar una patología específica. Obviamente, vamos a dar ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo te pregunte, bueno, en el neumotórax, ¿y qué puede pasar? Y bueno, yo puedo tener una herida penetrante en tórax y eso hace que entre aire dentro de la cavidad pleural. Entonces, nada, tenés una patología específica que es un neumotórax. Un derrame pleural, ¿por qué puede darse? Y bueno, puede ser por la complicación de una neumonía, por ejemplo, o de un carcinoma. ¿Está? Pero es a modo de ejemplos para poder empezar a sospechar determinadas patologías de acuerdo al examen físico y de acuerdo a la UP que tengas, de acuerdo a la anamnesis, de acuerdo a los datos que tengas del paciente. Me parece que ese es el ejercicio fundamental o principal para este momento, Danilo. Sí, perfecto. Más que poder describir o poder decir tal patología. Claro. Bien, gracias. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la pregunta. Que habitualmente es lo que más les sirve. Las clases anteriores, por lo menos, lo que más les sirvió fue cuando empezaron a hacer preguntas, porque es más desde las dudas que tienen ustedes. Así que dale, vamos a hacer un ratito de algunas preguntas, o díganme, o tírenme ustedes algún tema que no tengan tan claro y vamos por ahí. En relación a esto, ¿oh? Profe, ¿el neumotórax puede ser complicación de la EPOC? ¿Qué cosa? ¿El neumotórax puede ser una de las principales complicaciones de la EPOC? ¿Por qué sería el neumotórax una complicación del EPOC? Te lo pregunto al revés. Yo había leído que en el EPOC forman esas bullas de atracamiento aéreo y que conforme se va erosionando el parénquima, puede llegar a tocar las pleuras. Por eso había leído hasta ahí después como integrando, no sé si puede llegar a hacer un neumotórax, por eso. Mira, muy rebuscadamente te diría que si es con esa explicación que me diste, ponele
ponele que es una explicación que puede acercarse, pero es como demasiado. Porque acordate que el atrapamiento aéreo en realidad se da en la vía aérea. Por lo tanto, si el atrapamiento aéreo se da en la vía aérea, de lo que estamos hablando es en todo caso de bullas, pero dentro del parénquima, ¿sí? Que no tienen que ver con la pleura. Ahora, que ese atrapamiento aéreo, esa ruptura del parénquima llegue tan cerca de la pleura que la pueda debilitar y se produzca un neumotórax, bueno, es más complicado, más rebuscado. Ah, que yo estaba pensando en el caso cuando las neumonías dan derrame pleural. ¿No sería más o menos por el mismo motivo que se va llenando los alvéolos hasta el punto que toque la pleura? Bueno, pero el mecanismo fisiopatogénico no es el mismo porque se trata de un proceso inflamatorio, de un proceso exudativo, es otra la fisiopatogenia y además es mucho más común que un paciente que tenga una neumonía pueda desarrollar un derrame pleural que un paciente que tenga EPOC pueda hacer un neumotórax. Ah, perfecto. Gracias. ¿Ah? Alguien me preguntó algo, por favor, si lo pueden decir, eh, porque no estoy pudiendo leer los mensajes. Preguntó algo entre la diferencia entre no sé qué y no sé qué. Neumotórax y atelectasia. Bueno, neumotórax tiene una definición específica, ¿sí? Que dijimos antes, que es la acumulación de aire dentro de la cavidad pleural. O sea que tiene una fisiopatogenia específica, que es cuando entra aire en la cavidad pleural por algún motivo, porque se rompe una bulla o porque hay un traumatismo, y se produce específicamente esa patología. La atelectasia es otra cosa. ¿Qué es la atelectasia? ¿Cuál es la definición que tiene usted de atelectasia? Es el colapso del parénquima alveolar. Claro, ¿y por qué se da ese colapso? Que lo dijimos antes. Puede ser por presión o sin presión. O puede ser por Compresión. una obstrucción o una pérdida de surfactante. Claro, puede ser por una obstrucción, acuérdense que esa obstrucción genera un atrapamiento aéreo y genera una reabsorción de ese aire atrapado y se produce el colapso. Puede ser por la misma masa, por una misma masa ocupante de espacio que empuja los tejidos circundantes y genera un colapso también. Puede ser por pérdida de surfactante, como dice Danilo. Puede ser por un neumotórax, que ese neumotórax, que ahí yo supongo que está la pregunta que hace la compañera, ese neumotórax, que el neumotórax es una definición y es una patología en sí misma, que ese neumotórax puede producir una atelectasia. ¿Por qué? Por la compresión del parénquima y el colapso que pueda generar. ¿Está? Pero son dos cosas distintas y son dos patologías distintas. ¿Estamos? Creo que sí, por mí sí. Profe, Sí, con Danilo. respecto al neumotórax, Sí. después está, digamos, la diferencia entre sífilis, atención. Después están los grados del neumotórax, grado 1, 2, 3. Eso lo había visto en una clase de simio, digamos, ¿hasta dónde ver en este caso? Mira, hasta dónde no hay digamos, hasta dónde podés buscar y buscar y buscar y estudiar. Yo creo que lo principal sería que vos puedas darte cuenta, digamos, en lo central, En es el, que en el vos puedas darte cuenta de cómo llegás al diagnóstico. Acá, a ver, nosotros no ponemos en el centro de la patología, sino que ponemos en el centro al paciente con los signos y los síntomas que trae, y a partir de eso, mediante la historia clínica, tenemos un acercamiento a qué patologías puede tener. ¿Sí? Después ves patología por patología y se puede estudiar patología por patología, pero acá lo importante es que vos que puedas razonar que un paciente que viene con tos, disnea súbita y dolor torácico en puntada de costado,
puede tener un neumotórax y que si tenés esa sospecha clínica, vos le podés hacer bien la historia clínica y con los datos que tengas de la historia clínica, más el examen físico que haces, te puedas orientar y puedas decir, bueno, está bien, es un neumotórax. ¿Estamos? Porque no es que, digamos, acá no estamos en, o por lo menos no es nuestra área ni la anatomía patológica ni la clínica. Nuestra área es la semiología. Y con la semiología ponemos en el centro los signos, los síntomas y los síndromes. Y de acuerdo a eso, cómo con la historia clínica construimos la llegada a un diagnóstico o a varios diagnósticos diferenciales. Claro, justamente por eso, porque a veces me empieza a mezclar muchas cosas y empieza a hablar de fisiopatología junto con la semiología y al final no llego a entender bien, pero está ahí lo entendí. Perfecto. Tal cual, tal cual. Sí, se entiende y a veces también yo creo que también depende de las áreas y depende de los docentes y depende de los contenidos que tiene cada área, ¿no? Pero yo creo que lo principal, por lo menos para nosotros, o por lo menos para mí, es poder tener un razonamiento saber que o que ustedes puedan demostrar que ustedes pueden llegar a ese diagnóstico o por qué más o menos están llegando a qué diagnóstico y que puedan utilizar correctamente la herramienta de la historia clínica y del examen físico como una herramienta para aproximarse a determinados diagnósticos diferenciales. Sí, tal cual. Gracias. Después cómo se desarrolla cada una de las enfermedades y todo, bueno, podremos ir profundizando, pero si ustedes pueden entender o pueden saber o pueden demostrar en el examen que un paciente con determinadas características, por qué le preguntan determinadas cosas al examen, a la historia clínica, por qué le preguntan determinadas cosas para llegar a un diagnóstico, a una sospecha clínica, y qué es lo que van a ir a buscar al examen físico, y pueden determinar bien cuáles son los distintos hallazgos del examen físico, me parece que eso a uno le da un indicio que como evaluador o como docente que está tomando el examen, a uno le da el indicio de que se entiende y el razonamiento, o que por lo menos estás razonando correctamente de cómo llegar, cómo aproximarte a un diagnóstico. Bueno, otras. Profe, yo. Dale, María Paula. Para diferenciar un derrame pleural de un neumotórax, si nos basamos solamente en la semiología, creo que el dato principal sería la percusión, porque lo demás es bastante parecido. Claro, a la inspección el paciente va a estar con falta. Primero la sospecha clínica, Paula. Claro, Primero la sospecha clínica en base a la anamnesis. Entonces, si el paciente en la anamnesis te describió que viene teniendo un cuadro de tos con expectoración mucopurulenta hace 5 días y está con fiebre y le empezó a doler acá al costado y le molesta y no sabe cómo ponerse y todo, ahí sospechás para un lado, para un derrame pleural. Ahora, si de golpe el paciente te dijo que estaba lo más bien y que de golpe tuvo un acceso de tos y en ese acceso de tos le dio una puntada y no puede más y un cuadro agudo, entonces ahí sospechamos un neumotórax. Entonces, primero la sospecha clínica y segundo, dentro de la semiología, en la inspección, son similares con el agravante de que un neumotórax tal vez, por ejemplo, en la inspección vas a notar más taquipnea. También depende, porque puede haber un derrame pleural lo suficientemente importante como para generarle una taquipnea, o como para generarle palidez o cianosis. Pero si es un neumotórax, el cuadro como va a ser mucho más exacerbado, más agudo y de menor evolución cuando vayas al examen físico. Entonces podés tener una mayor taquipnea, podés tener cianosis porque ese paciente no está ventilando bien. Podés tener exactamente a la palpación de las vibraciones vocales, los dos van a estar disminuidos, o sea que en eso se van a aparecer. En la expansión de bases y vértices, los dos pueden estar disminuidos o pueden estar también disminuidos el lado afectado en los dos casos. En la percusión, en los dos casos vas a encontrar, en el caso del derrame pleural, vas a encontrar matidez o sumatidez, y en el caso del neumotórax vas a encontrar hipersonoridad. Y en el caso de la auscultación
vas a encontrar en los dos casos disminución del murmullo vesicular. Tal vez, si se trata de un derrame pleural, podés encontrar en la disminución del murmullo vesicular con rales crepitantes, por ejemplo, si el derrame pleural es consecuencia o es complicación de una neumonía, que no lo vas a encontrar en el neumotórax, porque en el neumotórax vas a encontrar abolición de los ruidos respiratorios. Bien, muchas gracias. ¿Estamos? Profe, también había una diferencia en cuanto a la posición antálgica, ¿no? Entre un derrame y el hemotórax. No me acuerdo si era que buscaba, no sé, en el derrame pleural se doblaba por el lado del derrame y el hematórax al contrario. Era, Exacto, porque en el derrame pleural busco apoyarme sobre el lado afectado. Algunos dicen que busca apoyarse sobre el lado afectado para poder expandir correctamente el lado sano, ¿sí? Y que eso le ayudaría a calmar, porque el hecho de apoyarse sobre el lado afectado le genera como mayor limitación en el movimiento de ese hemitórax. Y el lado que está libre le permite expandirse un poco más normalmente. ok, gracias. ¿Otros? ¿Otras preguntas, dudas? Profe, Sí, yo tengo Sara. una pregunta. Sería en relación a la OP2, en que uno de los motivos de consulta parece la irritabilidad. En el examen final me preguntaron directamente sobre la irritabilidad, por qué presentaba eso. Bueno, yo relacioné, podría ser por el estado infeccioso que estaba viviendo la chica probablemente, y por la disnea, porque eso también con dificultad respiratoria, por todo el cuadro clínico, podría dejar más irritable una niña. Pero bueno. ¿Podés leer la UP? Sí. Perdón, primero terminá de expresarte y después leemos la UP. Sí. Bueno, y después creo, y él fue como me llevando, que él quería como que relacionara con la meningitis, porque también se puede llevar para meningitis, porque es uno de los síntomas que presentan las personas que tienen meningitis. Pero bueno, de ahí no me dejó mucho desarrollar como en relación a cuadros respiratorios. Pero bien. Bueno, fue eso, como más o menos que me pasó y no sabía si estaba bien relacionada con la disnea, con el propio cuadro infeccioso. Y Bien, ¿tenés la UP para leer? Sí. Dale. Sería Juliana, de 7 años de edad, es llevada por su madre al médico por presentar fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, acompañada de disnea, irritabilidad y inapetencia. En la escuela a la cual concurre se detectó un caso de meningitis. Ese sería el OP2. Ahí, digamos, la disnea y la irritabilidad e inapetencia pueden ser por el cuadro infeccioso y también puede ser por una afectación, digamos, irritabilidad e inapetencia puede ser por el malestar. Digamos, el malestar que te genera el aumento de temperatura, o sea, la fiebre, el malestar que te genera estar tosiendo, estar con dolor torácico, la agitación, eso te puede generar la irritabilidad o le puede generar la irritabilidad a un niño. En realidad cualquier persona. Y después también, no sé si buscaban relacionártelo con eso o cuál fue tu interpretación o de qué charlaron en el examen, pero también, digamos, si hablamos de irritabilidad en un cuadro de meningitis, ¿dijiste? Sí, que tenía un cuadro de meningitis en la escuela. Es más inespecífico porque en realidad cualquier cuadro infeccioso te puede generar irritabilidad, pero en relación a la molestia, al malestar, a la fiebre, al dolor, en todo caso hay signos específicos donde evaluamos una meningitis, una meningoencefalitis, un cuadro de irritación o de afectación meningia, como es la fotofobia, la sonofobia, los vómitos en chorro, bueno, un cuadro de, no sé, una rigidez de nuca al examen físico, un cuadro febril, cefalea, bueno, no sé, algunos otros síntomas y signos que nos pueden orientar hacia un lugar o hacia otro.
Yo creo que la irritabilidad y la inapetencia tienen que ver más con el cuadro infeccioso generalizado o con el cuadro infeccioso puntual que te genera molestia por la fiebre, por el dolor, por la tos, por la falta de aire, por y bueno, y la inapetencia también como una parte de un síndrome Profe, más global. Sí, Luisa. en relación a la inapetencia, bueno, a una compañera también le hicieron la misma pregunta y después buscamos, y no sé si es cierto, pero encontramos que es por el factor de necrosis tumoral y por la cercanía del centro de regulación de hambre, del apetito, al centro regulador al termostato hipotalámico, digamos. Entonces, bueno, por toda la cascada de prostaglandinas de la fiebre y también el factor de necrosis tumoral, dado por la inflamación, va a generar la inapetencia. Eso Sí, encontramos, claro. pero si es cierto o no. No, ¿a dónde lo encontraron? Lo buscamos Sí, eso tipo en también Facebook, tenía porque yo. no. En la gente, viste, como que explica toda la vía de la fiebre desde el inicio, que libera todo eso, y varios centros que son afectados. Bueno, yo también traté de decir eso, que podría ser también algo con la fiebre, que también genera irritabilidad, que como por todo un montón de motivos, van a decir, pero no me aceptaba esos motivos. Y Y que querían que no, le digas eso, lo del factor de estaba necrosis bien tumoral. también. Querían que le digas eso. No quería, porque yo dije todos los factores, la interleucina 1, la 6, todo que causa el aumento de la fiebre, los estímulos, y dónde iba como, que el centro iba estimulando, pero él no quería, en fin, no me quería, me llevaba para algunos lados que no entendía, vamos a decir, como por qué me llevara ahí, pero, en fin, Por eso, pero ¿y él me pidió directo irritabilidad. Esa cuál fue la sería la pregunta. pregunta, Sara, entonces? Porque no llego a entender. No, sí, el mío fue irritabilidad y de la amiga de Luisa fue inapetencia. No, ¿cuál sería la pregunta tuya ahora para esta clase? No, que si estaba bien relacionar todo el cuadro que tiene Juliana a la irritabilidad, que sería somado la disnea, somado el propio estado infeccioso que está viviendo, por también ser una niña y tal vez no expresarse tan bien, que no sabe Sí, cómo, yo un montón de cosas. contestaría las dos cosas, digamos, el cuadro generalizado, lo que estamos diciendo, los síntomas y los signos que encontramos en ella, más las cascadas todos los de la interleuquina, digamos, y todo lo que explicaron recién ustedes, digamos, más la fisiopatogenia de esas cuestiones puntuales. Yo creo que con esas dos cosas podés explicar lo de la inapetencia, podés explicar lo del malestar, lo de la irritabilidad. Sí, Yo estaría creo, bastante completo, creo, así. no sé, Karina, creo que Pero vos me asumas eso todo. Gracias. ¿cómo? Creo que el profe quería escuchar sobre la meningitis por la alteración del estado mental, que es uno de los signos de la meningitis. No sé, que yo leí que la alteración del estado mental en niños puede ser irritabilidad, inapetencia y letargo, puede ser. Sí, totalmente. También lo podemos. Por eso, una cosa es por qué tiene irritabilidad. Que lo podemos relacionar por los síntomas que tiene, por la cascada de factores reguladores y también, obviamente, como dijo antes, creo que Sara misma lo dijo también, y como dijo Karina recién, es sospechar una meningitis si aparecen determinados síntomas. Un síntoma puede ser irritabilidad. Ahora también puede ser un síntoma inespecífico, no es que el síntoma de irritabilidad ya podés diagnosticar meningitis. A eso me refería antes, con que también tenés que tener datos del examen físico, datos de la anamnesis y tenés otras cosas que no son solamente irritabilidad, ¿sí? Pero sí, obviamente que los cuadros neurológicos o los cuadros infecciosos como la meningitis, la encefalitis, la meningoencefalitis pueden producir también fiebre, también inapetencia, también irritabilidad, junto con trastornos, digamos, con cambio en el estado mental, con cambio en el estado de conciencia, un paciente somnoliento, un paciente que también puede agregar todo lo que dije antes de irritación, de síntomas de irritación meningia, como fotofobia, sonofobia, vómitos en chorro, no perseguido por náuseas.
cefalea. Digamos, es todo un conjunto de cosas, pero sí, puede ser que haya buscado esa relación entre los síntomas de irritación, como sospecha por lo menos, o como puntapié, o como la apertura de la puerta para pensar en una meningitis. Eso puede ser. ¿Está Sara, Luisa, Karina? Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Vamos, anímense. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Lo que se pregunta de absceso pulmonar es más relacionado al síndrome cavitario o preguntan cosas más específicas? Depende del docente que te toque. Repito, lo importante, Luisa, es que si yo a vos te agarro en el examen y te pregunto, Luisa, decime qué caracteriza un síndrome cavitario. ¿Qué signos, síntomas y hallazgo del examen físico caracterizan un síndrome cavitario? ¿Y en qué patología lo podés encontrar? Bueno, en patologías, un absceso pulmonar, tuberculosis, había leído alguna neoplasia, pero no sé si está bien. Es un Pongámosle una síndrome. tuberculosis. Pongamos una Ok. tuberculosis. Vos tenés un paciente con tuberculosis. ¿Cuáles son Ujú. los síntomas más comunes que va a tener ese paciente? A ver. Anorexia, astenia y pérdida de peso. Bien. Ah, sí. Anorexia, astenia, pérdida de peso. ¿Qué más? A nivel Tos. respiratorio, ¿qué va a tener? Expectoración. Tos Perfecto. persistente, Tos con expectoración, persistente, disnea, disnea. ¿Qué más? Sudoración nocturna, ¿Cómo? sudoración nocturna, vespertina. Perfecto. Sudoración nocturna, fiebre vespertina. Acuérdense que la tuberculosis tiene fiebre vespertina. Acuérdense que cuando la fiebre sube o empieza a subir, las características son los escalofríos. Y cuando la fiebre baja, hay liberación del calor, por lo tanto hay sudoración. Entonces hay fiebre vespertina y cuando empieza a bajar la fiebre a la noche, se produce la sudoración. Por eso hay sudoración nocturna. Perfecto, entonces tiene tos persistente, con expectoración, o sea, productiva, disnea, pérdida de peso, inapetencia, todo lo que dijeron ustedes recién. Voy al examen físico, Luisa, a la inspección. ¿Qué encuentro en un síndrome cavitario? En un paciente con tuberculosis. Ay, pero que no llega a repasar la UP5 para hoy. Pero, Pero a lo dije ver. hace un ratito. Un soplo tubario, habías dicho, con bronquios permeables, si tiene... No, síndrome No. cavitario. Infección, no. Ah, no. Lo dijimos recién, chicos. Hace 10 minutos. El soplo anfórico. Claro. ¿Y qué más? soplo anfórico si la caverna tiene menos de 3 centímetros y cavernoso arriba de 3 centímetros, algo así. Perfecto. ¿Qué más? A la percusión y personalidad, disminución de la Bien. expansión de bases y vértices, disminución de las vibraciones vocales. ¿Cómo? ¿Las vibraciones vocales cómo, Fernando? Disminuidas. Bien, perfecto. ¿Qué más? Yo tengo entendido que en la tuberculosis el soplo llega a ser anfólico cuando la caverna es mayor de 6 centímetros. No menor. Claro, porque si no sería un soplo cavitario. Yo tenía Claro. eso. Vos tenés el soplo cavitario y el soplo anfórico. Los sonidos son... a ver, no es que vos escuchás y decís, ah, mira, esto es un soplo anfórico, esto es un soplo... Habitualmente vos escuchás un soplo, ¿sí? Escuchás un soplo con determinadas características, pero
eso lo complementás con la clínica del paciente, con el paciente con pérdida de peso, inapetencia, la tos, la sudoración nocturna, la fiebre vespertina, le haces la ocultación, tiene disminución del murmullo vesicular, viene teniendo tos crónica con expectoración mucopurulenta o con expectoración hemoptoica. Ya viene, o sea, vos haces una aproximación con la clínica en relación a la anamnesis que le hiciste, empezaste a hacer el examen físico, ves que le cuesta respirar, el paciente no tiene buena contextura física, está un poco, tiene un poco de atrofia muscular, de atrofia en determinadas partes del cuerpo, lo ves más adelgazado, lo ves pálido, el paciente está tosiendo, no respira bien, tiene disnea, tiene algo de taquipnea cuando le tomás la frecuencia respiratoria y escuchás un soplo en ese contexto. ¿Está? Sí, está claro que tiene que tener determinado tamaño y que tiene que estar cerca de la superficie como para oírlo. Ok. Eso es importante, que tiene que tener determinado tamaño y estar cerca de la superficie para poder oírlo más claramente. Profe, una duda que me surgió ahora. Sí. La disnea de una persona con tuberculosis no es muy grave. O sea, no es ¿La una... qué? ¿La qué cosa? La Disnea. disnea. Sí, o sea, no es tan pronunciada y no cambia con posición ni nada. No, con una persona con tuberculosis, dependiendo del grado de afectación de la lesión de la tuberculosis, puede ser bastante marcada, puede saturar, puede tener cianosis, puede tener palidez. No, puede ser marcada. Si es muy grande la lesión, o tiene lesiones múltiples, o tiene múltiples cavernas, o depende de la extensión de la lesión, pero sí, puede ser importante, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, vamos, agarro otro más. Alguien que se proponga alguien se proponga, le hago algunas preguntas como examen, como si fuera examen. Vamos, hacemos un simulacro. Bueno, intento yo. A ver. Bueno, dale, intentamos. Viene un paciente con fiebre, tos y expectoración. Yo son los únicos datos que te doy. Un paciente con fiebre, tos y expectoración. ¿Cómo arrancás la historia clínica? Primero por los datos personales. ¿Quién es esa persona? Bien, ¿qué te interesa saber de los datos personales? La edad primero. ¿Para qué te interesa saber la edad? Porque puedo pensar En en un paciente con tos, expectoración. y puedo pensar en diferentes etiologías dependiendo si es un niño o si es un adulto mayor o un Bien, adulto. si es un niño con tos, expectoración y fiebre, ¿en qué pensarías? Puedo pensar en una neumonía. Bien, está bien. Si es un adolescente o un adulto joven, Bueno, también. Bueno, puedo también. pensar en una neumonía en todos los tres casos, pero Si es un paciente de 75 años, fiebre, tos y expectoración. expectoración. Bueno, puedo pensar también en otros diagnósticos como la tuberculosis, o preguntar la noción de foco. Está bien. Y en los otros también podés pensar en la tuberculosis. Sí, en el adulto joven. Bueno, el niño sería un diagnóstico así muy, muy común de hacer, de tuberculosis o más de adulto. No, también los niños también se contagian cuando hay una noción de foco positiva y hay pacientes y hay familiares que están cursando una tuberculosis o que son tosedores crónicos, también se contagian los niños. O sea que también lo podemos pensar. Lo que podemos pensar o agregar en un adulto mayor, dependiendo de la tos, de la expectoración y de la fiebre, es un cuadro, por ejemplo, un carcinoma.
Ah, ¿Por qué? Porque yo te estoy, vos no sabés cómo es la fiebre, pero ahí sería importante, por ejemplo, preguntar cuáles son los distintos síntomas, ¿no? Entonces, si ujú. yo tengo tos con expectoración, pero vos a lo mejor estás pensando en una fiebre de 38 y medio. Pero ¿qué pasa si yo te digo que es un paciente de 70 años que viene teniendo fiebre hace 3 semanas? Y que viene teniendo febrícula en realidad hace 3 semanas, 37,2, 37,3, 37,4, hace 3 o 4 semanas, que es un paciente con 70 años que tiene tos y expectoración. Puedo estar pensando, obviamente, un cuadro infeccioso recurrente, que Más sería que recurrente, porque en realidad estamos hablando de un paciente que tiene fiebre hace 3 semanas. ujú. Ahí a lo mejor ya podemos pasar a pensar en un carcinoma de bronquial. ¿Está? En un Ah, no carcinoma sabía que el bronquial carcinoma iba a que, dar fiebre. que produzca un cuadro febril muy, en realidad subfebril o un cuadro de febrícula. Ujú. ¿Está? Ajá. Digamos, una de los cuadros o de las cosas a tener en cuenta en pacientes con fiebre prolongada y pacientes subfebriles, o sea, con febrícula y muy prolongada, son cuadros de cáncer de distintos órganos. Ah, yo no sabía que eso hacía parte el síndrome de impregnación, Claro, tiene la febrícula. podemos pensar en un síndrome de impregnación, en descenso de peso, pero no es lo mismo un paciente con una fiebre aguda que un paciente con una fiebre de origen desconocido, una fiebre prolongada. Dale, ¿Va? ya, ok. Ahora, a esa persona que viene, ¿qué otra cosa le preguntarías? Además, si es varón, mujer y la edad. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Bien, ¿Con cuántas perfecto. ¿Para qué te personas? interesa saber dónde y con quién vive? Me gustaría saber las condiciones de vida de esa persona, si hay hacinamiento. Podría Bien. preguntar si ¿Cuál hay es un... la definición de hacinamiento? Son 4 personas por habitación, 4 o más personas por habitación. Que si hay si yo estoy con 3 personas más en una habitación, ¿eso implica hacinamiento? Y de acuerdo con el cuaderno de alumnos, sí. No. ¿No? Alguien que tenga, Tierra, Los no, convivientes. ventilación o... bien, no solo convivientes, ¿qué más? Me parece que tenía que ver los metros cuadrados de la habitación, que eran 2 metros, entre 2 y 3 metros cuadrados por Pero no habitación. solo los metros cuadrados, ¿qué más aparte de ser conviviente? Que duerman en la misma habitación. Exacto, que duerman en la misma habitación, que convivan y duerman en la misma habitación. Ah, bueno. Si yo, no sé, si un primo los invita a la casa, vive en un monoambiente y hay 4 en el mismo monoambiente, no es hacinamiento. No, son 4 o más personas, 3 o más ¿Está? Son personas que viven en la misma habitación y que viven duermen. y duermen en la misma habitación. Bueno, ¿Estamos? ujú, Entonces le pregunto bien cómo vive, con quién viven, a dónde viven, cuáles son los materiales con los que te echa la casa para pensar en alguna otra noción de foco, el ujú. tipo de trabajo y demás. En relación a la enfermedad actual, ¿qué le preguntarías, Karina? Preguntaría los detalles de cada síntoma, por ejemplo, la fiebre, cuánto empezó, si fue aferida con termómetro, o si solo Perfecto. la persona dice que sintió la fiebre. Las Ujú. dos también, si Vamos sí, con la fiebre, pará, vamos con la fiebre. Si se la tomó o no se la tomó, la constató o no la constató. Si sí. solamente sintió fiebre o se la tomó y tenía efectivamente fiebre. ¿Qué más le preguntaría de la También fiebre? puedo preguntar si la fiebre es continua o si tiene alguna parte del día específica que siente esa fiebre o que la Bien. aferió, si es diurna, si es nocturna, si va y viene. Perfecto, perfecto. Si es nocturna, ¿en qué te lleva a pensar? Una fiebre nocturna, puedo llegar a pensar en... Ay, ¿cuál era la que daba? Fiebre nocturna. Les hago hacer este ejercicio porque sé que muchas veces les pasa esto. Ajá. Presten atención cuando responden algo, respóndanlo sabiendo lo que están respondiendo y con algún sentido. Si ustedes me dicen fiebre vespertina, ¿estaría bien decir fiebre vespertina o no? Como indagación en la anamnesis. Sí, debe ser ¿Por la que qué? produce fiebre vespertina.
¿Por qué? Porque hay una fiebre que da durante el día. No. ¿Por qué le pregunto al paciente, Yoli, si tiene fiebre vespertina? ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sobre qué? ¿Entre qué y qué? Sobre diferentes microorganismos, porque hay ¿Cuáles? infecciones Tuberculosis, por ejemplo, que tiene características de fiebre Eso. vespertina. que Tuberculosis. va a dar Entonces, fiebre. cuando ustedes, por eso, tuberculosis. Entonces, cuando ustedes describan algo, sepan para qué lo están preguntando. Entonces, vos tienen que decir, bueno, le pregunto si tiene fiebre. No tiren al voleo, al azar. No tiren por tirar. Entonces, tienen que tirar. Bueno, le pregunto si tiene fiebre. ¿Cómo es la fiebre? Si, por ejemplo, si tiene fiebre vespertina para descartar tuberculosis. Bien. Porque si no, empiezan a tirar un montón de preguntas que no saben para qué les hacen. ¿Me explico? Entonces, si van a preguntar cosas, ustedes sepan para qué están preguntando lo que están preguntando. Pregúntenlo con algún sentido. ¿Vamos? Dale, perfecto. Bien. ¿Qué más, Karina? ¿Qué más preguntarías en relación a la fiebre? A la fiebre. Eso, cuando empezó, cómo es la fiebre, si tiene alguna variación durante el día. Bien, empezó hace 3 semanas. ¿Es lo mismo si empezó hace 3 semanas que si hace 3 días? No, ahí ya estamos hablando de un cuadro, de la diferencia de un cuadro agudo para un cuadro subagudo. Perfecto. Como por ejemplo, tal y tal. Entonces, Por ejemplo, tengan eso. de impregnación o Tengan eso practicado o por lo menos sabido, ¿sí? Entonces yo le pregunto a la fiebre porque no es lo mismo si empezó hace 3 días, donde yo pienso en un proceso infeccioso agudo, que si empezó hace un mes, donde yo ya pienso en alguna fiebre de origen desconocido, en algún proceso más crónico, en algún carcinoma o en alguna otra cosa. ¿Estamos? Cuando preguntamos con algún sentido. ¿Qué otra cosa aparte, qué más le preguntarías de la fiebre? a ver, ¿Alguien más? Se refiere con alguna medicación, Cristel, se baja Cristel. con alguna medicación. Si al hacer el uso de alguna medicación baja o no. Perfecto. Si al hacer uso de alguna medicación baja o no. Por ejemplo, ¿de qué medicación, Irene? Paracetamol, ¿Cuál otra? dipirona. Bien, Pero, Puede ser aspirina también. bien. Está bien, algún antitérmico. ¿Está? Si baja o no baja con algún antitérmico. ¿Qué otra cosa aparte de si baja o no baja? Yo preguntaría si la registró, de cuántos fueron los registros. Perfecto. ¿Para qué querés saber de cuántos fueron los registros, Giselle? Generalmente las enfermedades de origen bacteriano, la aparición de la fiebre es más súbito y son registros de 39, casi 40, y los virales suelen ser más insidiosos y van aumentando gradualmente la temperatura. Sí, dependiendo del virus y Y dependiendo de la bacteria. No es tan lineal. también dijiste hace poco, ¿no? Que los carcinomas broncógenos tienen febrícula. No es fiebre más alta. No puntualmente el carcinoma broncogénico, pero sí cuando hay fiebre prolongada, sospechar si no hay alguna otra patología que no sea infecciosa. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, algún tipo de carcinoma. Perfecto. Bien. Un linfoma. Perfecto. Un linfoma, algún otro tipo de patología no infecciosa, como por ejemplo algún tipo de carcinoma. ¿Estamos? Irene, ¿qué decías? O Fernando también, vi que hablaron antes. no, era un otro ejemplo de antitérmico, ibuprofeno, había dicho yo. Ah, bien. Además de si bajó con antitérmicos o no, ¿qué otra cosa le podemos preguntar de la fiebre? Puede ser los signos y síntomas acompañantes. Perfecto, pero de la fiebre específicamente. Sella es Acompañada continua. de sudoración. O... Sí, ¿Qué eso. fiebre conoces que no sea acompañada de sudoración o que sea acompañada de sudoración? Digamos, que sea acompañado de sudoración, ¿te da algún indicio de algo? Puede estar relacionado en un paciente con tuberculosis, el hecho de que se acompañe con sudoración.
te hago una pregunta. Si vos tenés una angina y tenés 40 de fiebre, cuando te baja la fiebre, ¿no sudás? Sí, es verdad. También se suda en ese Por caso, eso. sí. Por eso lo que dije antes, la sudoración en la tuberculosis está muy relacionada con el descenso de la temperatura. Porque la fiebre sube a la tardecita y a la noche baja, y cuando baja transpiramos. Claro. O sea, que sería un mecanismo de compensación, de adaptación. ¿De qué? De adaptación, sería un mecanismo de adaptación a la sudoración. Claro, de liberación de la temperatura. Claro, Sí. la capacidad del organismo para liberar el calor. Exacto. Una forma Exactamente. Yo le preguntaría sobre todo sobre el patrón que tiene esta fiebre, cómo ella va variando según el día, porque a partir de eso podemos podemos sospechar de algo, de alguna enfermedad. Por ejemplo, si es una fiebre continua, si es intermitente. Y si es continua, ¿en qué sospechás? Y si es intermitente, ¿en qué sospechás? Si es continua, podemos pensar en neumonías Ajá, bacterianas, en caso. ajá. Intermitente, Tuberculosis sistémica. no me acuerdo. Linfomas, TBC. Yoli, no escucho, ¿cómo? En intermitente no sería con linfomas y TBC también, ¿Qué es la fiebre intermitente? que sube y vuelve a valores normales. ¿En qué periodo de tiempo? En algún momento del día, dice. Sí. ¿Cómo, Leticia? En algún momento del día. O sea, sube y vuelve a los valores normales en algún momento del día. Yo tengo que es la Ujú. tuberculosis sistémica. Bien. Está bien. Ven, nada, todas estas preguntas está bien que las sepan, porque en realidad ustedes tienen que fundamentar qué es lo que van preguntando, ¿está? Y en realidad cuando nosotros tomamos, muchas veces evaluamos esto, evaluamos si ustedes pueden llegar a razonar o están preguntando por preguntar, o en realidad no tienen idea y están repitiendo lo que dice el libro, lo que hay que preguntar. ¿Está? Ahora, este paciente con tos, expectoración y fiebre de 70 años. Voy a preguntarle antecedentes personales. ¿Qué le pregunto? Bien, ¿qué más? Si tiene hipertensión, ¿Cómo? si tiene hipertensión, si tiene Hipertensión, diabetes. EPOC o insuficiencia asma. cardiovascular, Bien, Las vacunas. vacunas. ¿Qué más? EPOC y asma. alergias también, Bien, ¿alergia a qué? a algunos fármacos o medicamentos. Bien, perfecto. Ahora, si este paciente, en vez de tener 70 años, masculino de 70 años, yo te digo que es una mujer de 30 años, ¿qué le preguntarías además en antecedente? Embarazos previos, Bien, abortos, bien, ¿puede ser fecha de última menstruación? bien. ¿Para qué la fecha de la menstruación? Porque, bueno, dependiendo de la sintomatología, se puede llegar a sospechar de un embarazo. ¿Qué? ¿Con tos, expectoración y fiebre No en sospechás este un embarazo? caso, no en este caso, pero... Por eso, en este caso, ¿para qué le preguntarías vos? Pero igual me parece bien para... Para que termine Josefina de expresarse. Ok. ¿Para qué le preguntarías en este caso? Porque si llega a estar la sospecha de embarazo o algún tema de no sé, algún fármaco en específico que esté contraindicado para embarazadas. Perfecto. Puede estar haciendo alguna otra medicación, puede estar contraindicado el antibiótico o la medicación que vos le querés dar. ¿Y qué otra cosa puede pasar que vos necesites hacer? Se tiene histórico familiar, por ejemplo, de cáncer de mama. No. Placa, No. placa. Eso, una radiografía de tórax. Que vos necesitas hacer una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico, que vos sospechás, por ejemplo, una neumonía o algún cuadro respiratorio, le querés hacer una placa de tórax. Entonces tenés que pensar que está embarazada o que puede estar embarazada. Por eso es importante lo que dijo Josefina de preguntarle la fecha de última menstruación.
Y además de preguntarle la fecha de la última menstruación, ¿qué otra cosa le pregunto? Si tiene vida sexual activa, puede ser. Puede ser. ¿Y qué otra cosa? Si toma anticonceptivos, Perfecto, método anticonceptivo. ¿Está? O sea que siempre agreguen los antecedentes ginecobstétricos en las pacientes mujeres en edad reproductiva. ¿Está? Pensando en las medicaciones, en las contraindicaciones, en los estudios de imágenes que le puedan necesitar hacer al paciente. Siempre ténganlo presente. ¿Estamos? Bueno, última cosa. ¿Qué le pido a un paciente? ¿Qué examen complementario le pido a un paciente con tos, expectoración y fiebre? Un hemograma. Un laboratorio. Vamos con el laboratorio. Le pedimos un hemograma. Luisa, ¿para qué le pide Luisa un hemograma? Para ver el recuento de glóbulos blancos, si hay predominio de uno u otro, si está aumentado o disminuido. ¿Cuál es uno u otro? Por ejemplo, si hay linfocitosis, si hay neutropenia, si hay linfopenia. Bien, si hay leucocitosis, y esa leucocitosis sí se da predominio de linfocitos o de macrófagos. ¿Está? De polimorfo nucleares. Para saber si es una infección o si nos orienta a una infección bacteriana o a una infección viral. Bien. ¿Qué otra cosa le preguntan o qué otra cosa le piden aparte de un hemograma? ¿O para qué más le pueden pedir un hemograma? A este paciente de 70 años con fiebre, vamos con el que tiene fiebre hace un mes, tiene tos y expectoración. Un hemograma, ¿para qué más le piden un hemograma? Puede ser para evaluar las plaquetas si hay alguna... Igual depende de la expectoración, si hay pérdida de sangre, y si es algún caso crónico, puede estar cursando con alguna anemia. Perfecto, para buscar una anemia. Porque Hemoglobina. Exacto, hemoglobina y hematocrito. Y glóbulos rojos. Porque ¿qué buscamos? Buscamos algún tipo de anemia crónica que pueda estar asociada a algún, por ejemplo, carcinoma. ¿Está? Entonces es importante pedirle el hemograma por eso, para buscar leucocitosis, en el caso que la haya, o leucopenia, para ver la fórmula leucocitaria y para buscar signos de anemia en el caso de que el cuadro clínico me haga pensar en eso, o en algo relacionado con una anemia. ¿Ah? ¿Qué otra cosa le pido además del hemograma? Una placa de tórax. Perfecto, una placa de tórax. ¿Cómo le pedirías la placa de tórax, Fernanda? Le pediría una placa de tórax frente perfil ¿Sí? para ver el patrón radiológico, para poder, o sea, correlacionándolo con la clínica, viendo, por ejemplo, si se trata de algún síndrome de condensación o intersticial, pudiendo ver si vemos, por ejemplo, un bloc neumónico o más bien una imagen de vidrio esmerilado o, bueno, el cambio que veamos a nivel radiológico dentro de la placa. Bien, si ves un cambio, si ves una radiografía con un patrón en vidrio esmerilado, ¿qué sospechás? Pienso más en un síndrome intersticial. Bien. ¿Y un síndrome intersticial en qué pacientes lo sospechás? ¿Te acordás? ¿Un paciente internado podría ser? Sí, no, pero en pacientes jóvenes más bien. Claro, sería Serían- más como que sean más propensos a tener una neumonía atípica. Atípica, claro. Sí, atípica, entonces... Exactamente. Tiene un patrón intersticial. Bien. ¿Qué otra cosa buscás en la placa de tórax? puedo buscar si hay un derrame, por ejemplo, si hay, o si hay ¿Dónde lo una... buscas el derrame? En
los ángulos costofrénicos. Los ángulos costofrénicos. ¿Cómo se llaman también, aparte de ángulos costofrénicos? Es que se me va la palabra. ¿Alguien se acuerda? Senos. Senos costofrénicos, bien. Buscás ahí el derrame pleural. ¿Qué otra cosa buscás? También puedo ver si hay atelectasia, Bien. o si hay un neumotórax. Bueno, Ajá. Si hay un neumotórax, si hay un síndrome de condensación, ¿cómo lo vas a ver? en un síndrome de condensación voy a ver los focos radiopacos a nivel de algún lóbulo pulmonar, Bien. puede ser. Foco radiopaco, sí. Sí. ¿Y qué otra cosa podés ver si hay un síndrome de condensación? ¿Algo más? Broncogramas aéreos. ¿Cómo? Broncogramas aéreos, si hay bronquios permeables. Broncogramas aéreos, y hay otro signo característico o que suele haber en alguna consolidación. Infiltrado. ¿Cómo? Infiltrado. No, la cisura de ¿cómo? La S itálica, ¿no? ¿La qué? La S. No, Y la cisuritis, que es la cisura de separación entre un lóbulo y otro. Y ¿Qué? queda más radiopaca. Queda más radiopaca, claro, vos es como una delimitación bien marcada en la cisura, generalmente se ve hacia los laterales y bien pegada a la línea de la pleura, bien pegada a la pared torácica, y se ve como delimitando el inicio de ese lóbulo. Ajá, del lóbulo afectado. Claro, eso sería ¿Estamos? porque generalmente en el bloque neumónico, cuando ven la placa, sería más de características difusas. Y lo único que lo puede limitar es si está en la cisura, porque ahí este exudado alveolar no puede pasar de un alveolo al otro, o sea, ya que está la cisura y queda bien delimitada en este caso. Tal cual, queda bien delimitada la cisura, entonces se ve una línea blanca o radiopaca con con el bloque neumónico abajo de esa línea blanca o radiopaca. ¿Está? Entonces es como una forma de delimitar ese bloque neumónico. ¿Está? Y acuérdense que el derrame pleural también se ve como radioopacidad, el neumotórax se ve como radiolucidez, se ve negro, acuérdense, consistencia aire, perdón, se ve bien de color negro y se ve radiolúcido, ¿sí? Después buscan la horizontalización de los arcos costales, en el caso de haber alguna dificultad respiratoria. Acuérdense, bueno, después toda la técnica y todas las cuestiones específicas de rayos, pero digo, a grosso modo, buscamos si hay block o no hay block, si hay caverna o no hay caverna, cuál es la característica radiológica de una y de otra, buscamos el derrame pleural, buscamos asociación, por ejemplo, con algún neumotórax en el caso que sea necesario, buscamos alguna cisuritis, buscamos los patrones en vidrio esmerilado, como decía una compañera antes, en el caso de una neumonía atípica o intersticial. ¿Está? ¿Qué otra cosa buscaría o qué otro estudio complementario pediría? Si encontramos cavernas y en la historia clínica tenemos noción de foco para tuberculosis, pedimos la baciloscopía de esputo. Perfecto, baciloscopía. ¿Qué más? ¿Se puede pedir la intradermoreacción de Mantoux? Bien, ¿en qué casos pedís la Mantoux? Si hay sospecha del contagio con el bacilo, para verificar el tipo de inmunidad, si va a formar la pápula o no. ¿A todos los pacientes les pedís? ¿O cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hace el diagnóstico de tuberculosis? Con la baciloscopía, cultivo e identificación del bacilo. Baciloscopía, cultivo, identificación de germen y antibiograma. Mantoux
inmunodeprimidos para ver si hay una reacción inmunitaria o no la hay, el estadio más avanzado. Bien, ¿y a qué grupo etario? Niños. A los niños. A los niños lo haces a los contactos, a los que tienen, a los niños que viven, que son convivientes de un paciente con tuberculosis o de un paciente tosedor crónico. ¿Está? Después estudiense bien cuáles son los métodos de estudio y cuáles son las guías para estudiar bien, para hacer bien el diagnóstico de tuberculosis, que es todo un tema aparte. ¿Está? Pero eso léanlo bien. Acá estamos haciendo un pantallazo general en relación a los síndromes respiratorios. ¿Estamos? Vale, profe, gracias. Después, ¿qué otra? Hay un análisis importante que hacerle también a un paciente con insuficiencia respiratoria o con dificultad respiratoria, que es el estado ácido base. Porque un paciente con dificultad respiratoria puede estar haciendo, ¿qué cosa? ¿Qué fenómeno puede estar sucediendo? Una acidosis metabólica. Exacto, No, puede estar no. haciendo, no, una La acidosis. respiración. No sé. ¿Eh? Y estaría compensando por la respiración con taquipnea y eso. Sí, pero eso en otro caso, pero un paciente con una dificultad respiratoria, con una disnea de origen respiratorio, ¿qué puede estar haciendo? Una acidosis respiratoria. ¿Un edema agudo de pulmón? No. No, el edema agudo de pulmón no es no es una causa de disnea respiratoria. ¿Es una causa de disnea qué, Giselle? De origen cardiológico, pero De origen cardiogénico, claro. cardiogénico, no da Una disnea. alcalosis respiratoria sería. Bueno, estudiamos el ácido base porque ese paciente puede estar haciendo una acidosis. Puede estar haciendo una acidosis, en realidad hay distintos mecanismos. Un mecanismo que es el que estaba hablando, el que más o menos estaba orientado Fernando antes, nombrando lo de la acidosis metabólica, es en el caso, por ejemplo, que sea un paciente que esté cursando un shock, ¿sí? Es un paciente que esté cursando un shock séptico, que ese paciente tenga una neumonía o un cuadro respiratorio infeccioso, que esa infección haya evolucionado a tal punto que el paciente está séptico. En el caso de que el paciente está séptico, acuérdense de que en el shock séptico, bueno, en el shock en general hay una redistribución del flujo, ¿sí? Hay una redistribución y hay una hipovolemia relativa en el caso del shock séptico, porque hay una redistribución del flujo, hay un encharcamiento a nivel periférico. Eso hace, digamos, hay una disminución en la llegada del aporte de oxígeno de sangre a los tejidos. Esa disminución de aporte de oxígeno, de sangre de oxígeno a los tejidos, genera un cambio en el metabolismo de la célula. La célula funciona con un metabolismo aerobio y como le llega menos flujo de sangre porque hay por producto del shock, empieza a manejar un metabolismo anaeróbico y producto de que empieza a manejar el metabolismo anaeróbico, empieza a generar como subproducto, genera como consecuencia una acidosis, ¿sí? Porque genera un exceso de ácido. ¿Cómo? Justamente eso, ácido láctico. Genera ácido láctico, eso es lo que produce la acidosis, y esa acidosis metabólica como consecuencia del shock, ¿cómo compensa? ¿El paciente cómo lo compensa? Deshaciéndose de ácido carbónico, que es lo que puede hacer por la respiración. Exactamente, deshaciéndose del dióxido de carbono, o sea, mediante una taquipnea, mediante un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Está? Exacto, hiperventilando. Entonces, después de eso también hay diferentes formas, pero una prueba importante sería hacerle un estado ácido base al paciente para ver esa oxigenación de la sangre, cómo está afectando a la oxigenación, digamos, valga la redundancia, para la oxigenación de los tejidos y eso cómo está afectando el metabolismo. ¿Me explico así a grandes rasgos? Sí, profe. Sí, Por lo tanto, siempre un paciente con una insuficiencia respiratoria hay que hacerle un estado ácido base. Para evaluar hipoxemia o hipoxia, para evaluar
los niveles de dióxido de carbono en sangre, ¿sí? Bueno, ¿qué otro examen, qué otra cosa le harían a este paciente? En el laboratorio no le pediríamos también las enfermedades de ITS, VIH, hepatitis B, C. Depende a quién. Al paciente que te entra por la guardia con 38 de fiebre y tos y expectoración, que vos sospechabas una neumonía, ¿le harías hepatitis B, HIV y hepatitis C? No sé, no se pide por protocolo juntos ya que saco sangre. No, no se, Que está por control de salud y eso. sí, no se pide por protocolo. En todo caso, si es un paciente que yo estoy estudiando, que ya fue a la guardia, fue medicado por el cuadro, digamos, fue medicado por ese cuadro y viene a control al consultorio, yo en el consultorio puedo hacerle, sí, como screening, VIH, hepatitis B y VDRL, ¿sí? Pero como screening, pero porque se lo pido a ese paciente y se lo pido a cualquier otro paciente en edad reproductiva, ¿sí? No es que por ser ese paciente en la guardia se lo pido ya que estamos, ¿sí? Se lo pido a cualquier paciente en edad o que tenga relaciones sexuales activas o que, digamos, eso, como screening para estudio, pero a cualquier paciente en el consultorio. No es que por tener ese cuadro le pido ese análisis. ¿Está? Bien. Después, si es un paciente, por ejemplo, que yo, no sé, un paciente que viene con pérdida de peso, con hiporexia, con inapetencia, con palidez y con un cuadro así generalizado, donde yo pienso un cuadro de tuberculosis, a lo mejor sí ahí le puedo hacer hincapié en hacerle las serologías como para ver y hacer un diagnóstico diferencial si junto a ese cuadro respiratorio no se puede tratar de alguna otra cosa por el cuadro constitucional que tiene el paciente, en ese caso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, gente, hasta ahí, si no hay ninguna pregunta específica, dejamos acá y cualquier cosita seguimos la próxima. Muchas gracias, profe. Bueno, agradezco a los chicos de Grande por Gracias, invitarme a la clase, agradezco a ustedes por estar y bueno, nos estamos viendo, cualquier duda, con cualquier consulta que los pueda ayudar, cuenten conmigo. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chau,